Esto es simplemente una caída de las gotas de acuerdo al tamaño de gota y de acuerdo al viento. Si yo tengo gotas desde 2 metros de altura con viento de 10 kilómetros por hora, y vamos a tomar solamente las gotas que a nosotros nos interesa, de 100 para arriba, aproximadamente 150 metros con 10 kilómetros por hora, esa gota podría estar yéndose del objetivo. Y yo necesito que caiga al suelo o que caiga sobre la planta que estoy aplicando. Si estoy trabajando con una gota de 200 micras, que son gotas ya medianas y grandes, estoy todavía yéndome con 200, acá 43 metros, si estoy aplicando a 2 metros sobre el suelo, con viento de 10 kilómetros por hora, esa gota se me está yendo. Entonces, también la altura de barra es un tema muy importante a considerar. Esto es lo mismo, mostrando un tamaño de gota. De acuerdo al tamaño de gota, nosotros buscamos siempre entre 150 y 200. Si yo estoy aplicando con viento de 10 kilómetros por hora, la altura de mi barra es de 50 centímetros, esa gota se me está yendo a 2.2 metros del lugar donde estoy largándolo de la boquilla. Entonces, el viento es un factor importante. Por eso, toda la recomendación de etiqueta siempre, nunca aplicar con vientos que superen 10 kilómetros por hora. Entonces, tenemos también de repente productores que están aplicando con viento. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar, pero podría funcionar mucho mejor. Y puede correr el riesgo de una demanda del vecino porque está perjudicando después el cultivo con su producto. Entonces, esto es uno de los temas. Y otro tema es el tema legal. Hoy en Paraguay hay una legislación, está vigente, nos guste o no nos guste, pero es vigente y hay que respetarla. Es un decreto sobre la protección de franjas, de barreras vivas, en todo lugar donde se esté aplicando fitosanitarios. Son barreras de protección, dice, cuando el cultivo colindante a camino, a poblado, es objeto de aplicación de productos, yo debo contar con una franja de protección. Entonces, esto son barreras vivas que se tienen que colocar. Si van por Itapúa van a verlo bastante. El ancho mínimo de la barrera dice debe ser de 5 metros con una altura mínimo de 2 metros para proteger justamente a que no haya una deriva por viento a la casa del vecino o al camino del vecino. Esto es toda la parte de decreto, esto es común verlo en la zona de Itapúa. Acá detrás hay un cultivo de soja o trigo o lo que sea. Hay una barrera de protección, ¿para qué? Para que si acá detrás se está aplicando, no corra ningún riesgo de una deriva. Y van a decir, no, pero yo cuido. Teníamos una Uniport recién mostrando la foto de aplicación con una deriva de más de 30 metros y si está aplicando acá, lógico va a pasar al otro lado. Entonces, son disposiciones legales que hay que cumplir. Esto es simplemente el más usado es el Camerún, el que más se adapta a ese fin. No nos gustan muchas veces. ¿Por qué? Porque tapa la visibilidad, un montón de cosas, pero es una disposición legal y si hay una demanda, el que no lo tiene va a pagar las consecuencias. Las lluvias pre y post aplicación también muy importante, depende de qué producto estoy usando. Si yo estoy aplicando un preemergente al suelo, por decir una tracina y lo estoy aplicando, lo apliqué ayer a la tardecita, durante la noche llovió. ¿Perjudicó? No. Excelente opción. ¿Por qué? Porque incorporó el producto al suelo. Apliqué un diclosurlano, un metolaclor, lo apliqué sobre rastrojos y llovió en 20 minutos. Excelente, se absorbió todo. Pero si apliqué un producto que necesito que sea absorbido por la planta, yo tengo que cuidar un horario de aplicación donde por lo menos depende del producto, varias horas no tenga una lluvia. Y más o menos las empresas todas tienen una información de su producto, cuánto tiempo tienen que pasar para que el 80% del producto ya sea asegurado su total, o sea, su penetración en la hoja o su adherencia a la hoja. 80%, no quiere decir que el 100%. Por eso hay muchas informaciones que si yo aplico un fungicida en soja
y llovió dentro de las 2 horas, me controló 70%. Llovió dentro de las 6, me controló 80%. Quiere decir que hubo una absorción después de las 2 horas. En el caso de Activum, un fungicida que usamos para controlar enfermedades en soja, maní, varios cultivos, si yo aplico y en 2 horas después llovió, yo el 80% del producto lo aseguré. No el 100%, pero el 80% está asegurado. Lo mismo un Select, un Clethodim, 2 horas, Opera 2 horas, HIT una hora es suficiente. Basagran era una formulación vieja de 6 horas y un Basagran nuevo, que es una formulación nueva, de 2 horas. Lo mismo, estos son varios fungicidas, 2 horas, Priaxo, Versátil, 2 horas, Pivot, 2 horas, lifosato común, 6 horas. Cuando vamos a un Roundup Ultramax 2 horas, un Roundup Full 2 horas. O sea, depende no solamente del principio activo, sino depende de la formulación del producto también, que un producto sea más rápido o menos rápido en la absorción. Lo mismo No-Molt. No-Molt es un insecticida fisiológico que se usa para controlar orugas en maní, en varios cultivos. Lo mismo el Fastac, son formulaciones SC, donde BASF ha trabajado muchísimo en lo que es la formulación y el producto sobre que se secó sobre la hoja dejó de ser lavado por la lluvia. Entonces, yo aplico este producto, se seca, se adhirió por el tamaño de partícula que tiene, se adhirió a la pireca, a la cáscara, a la epidermis de la hoja, y la capacidad de lluvia no tiene ya posibilidad de ser lavado. O sea, son cuestiones de formulaciones. El mismo producto yo puedo tenerlo en una formulación diferente y se lava perfectamente por la lluvia. También Combi es un herbicida, por ejemplo, para maíz en 2 horas, pero yo lo necesito mezclar con atracina. Y atracina necesita 4 horas para ser absorbido. Entonces, ¿cuál es el que sea más perjudicado? Va a ser atracina. Entonces, para asegurar el 80%, yo necesito esperar las 4 horas. Ayudantes. Yo creo que hoy estamos con una oferta enorme de ayudantes. Ayudantes son todos los productos que ayudan a mejorar la aplicación. No son los que van a hacer el trabajo, solamente son los que ayudan a que mejore esa eficiencia de un producto que estamos aplicando. Entonces, utilizarlo de acuerdo al producto. Nosotros, yo creo que en BASF, otras compañías hacen el desarrollo del producto y lo vamos probando con diferentes ayudantes. Y cuando salimos con la recomendación al mercado y ponemos en la etiqueta, lo recomendamos siempre con un ayudante. Y normalmente el ayudante que recomendamos es el ayudante que nosotros confirmamos de que nos aportó. Si no mencionamos algunos ayudantes, a veces no podemos mencionar, no funciona con tal ayudante. Entonces directamente no lo mencionamos. Mencionamos los ayudantes que aseguramos de que sí aseguramos de que van a funcionar. Entonces es muy importante leer la etiqueta y qué ayudante recomienda ese producto. Por ejemplo, como media general, nosotros los herbicidas recomendamos Dash, un ayudante exclusivamente formulado para herbicidas. Un aceite vegetal, hay varios en el mercado, Grapoil, Optimize, Impasaoil. Normalmente con fungicida se recomienda una dosis de 300 a 500, pero lean siempre la etiqueta del producto, qué recomienda o cuál recomienda. Y hay algunas empresas que inclusive atan al producto ya con su ayudante para asegurar de que el productor use el ayudante correcto. ¿Qué hace un ayudante? Dentro de lo que es ayudante tenemos muchas funciones. Tenemos ayudantes que dispersan la gota. Si yo pongo una gota, acá no se llega a ver bien, pero una gota de agua sobre la hoja, esa gota no va a tener la capacidad de romperse, va a quedar como una gota y va a quedar ahí hasta que se evapora. Si yo le agrego un antievaporante, ¿qué es un antievaporante? Son solamente los aceites. Todos los demás del producto no tienen la capacidad de antievaporante, los aceites sí lo tienen. ¿Por qué? Porque un aceite yo pongo una gota y no se evapora. Entonces yo agrego aceite, yo mejoro la calidad antievaporante. Pero dentro de los aceites, para que funcionen, se necesitan agregar también otros productos emulsionantes. Si yo coloco solamente aceite al agua, el aceite no se va a mezclar. Entonces ese aceite debe estar formulado
con emulsionantes para que se mezclen también con agua. Y hay aceites que ya vienen formulados con muchas mezclas, por mencionar algunos, Rizospray Extremo, Dash MCO Max, son productos inclusive que tienen silicona dentro de la formulación que ayudan a que esa gota se disperse. Entonces, la misma situación, la misma tamaño de gota, yo lo coloco acá con un ayudante y esa misma gota tiene esa dispersión. Esa es la función de un ayudante, además de antievaporante, también dispersar esa gota sobre la superficie de la hoja. Entonces, cuando hay un reclamo de un producto que no funcionó, lo primero preguntamos, ¿y qué ayudante usaste? Mesita X. Ahí ya venimos, cualquier empresa va a hacer lo mismo. ¿Era el recomendado por la empresa o no era? Ya era un punto en contra de atención a ese reclamo. ¿Por qué? Porque nosotros aseguramos la eficiencia siempre con el ayudante que recomendamos. No usó ayudante o usó cualquier ayudante que no está recomendado, puede ser un motivo también de pérdida de eficiencia, pero no es el único. Hay muchos motivos que pueden hacer de que un producto deje de funcionar. Y otro tema es el rocío, la aplicación con rocío. Puede ser beneficioso en algunas situaciones y puede ser muy perjudicial en otras. Si yo estoy aplicando en maíz o en sorgo para controlar la lagarta del cogollo y estoy aplicando un insecticida con mucho rocío, lo más probable es que esa eficiencia va a mejorar, porque el rocío me va a ayudar a que esa gota penetre dentro del cogollo y funcione. Si yo estoy aplicando un fungicida y necesito aplicar de que este producto sea absorbido por esa hoja, voy a perder el producto. ¿Por qué? Porque una gota más sobre esto va a haber un escurrimiento y va a ir al suelo y se me perdió mi producto. Entonces depende qué producto estoy usando y con qué lo voy a usar. Otra cosa, si yo estoy aplicando herbicidas en soja, por dar ejemplo, estoy aplicando glifosato para matar malezas dentro del cultivo de la soja y estoy aplicándolo por la mañana temprano con mucho rocío, me van a decir, no, pero no escurrió, pero había rocío, pero no corrió el agua. Esa presencia de rocío me va a aumentar la fitotoxicidad de mi producto. Y voy a tener quemado que si no hubiera aplicado con rocío, no lo hubiera tenido ese quemado. ¿Por qué? Porque ese efecto de rocío tiene un efecto lupa, tiene un montón de efectos negativos a la hora de la aplicación. Entonces, tengamos en cuenta también la presencia de rocío a la hora de la aplicación de cualquier producto. Depende de qué producto vamos a usar. Si vamos a aplicar un producto al suelo, mejor aún si hay rocío. Y otro tema importante, ya terminando también, es resistencia y selección. Tratar de evitar, nosotros hoy estamos en una situación no solamente de maleza, sino de insectos, de hongos, en una situación de presencia de resistencias. Y es complicado. ¿Por qué? Porque las empresas de agroquímicos en el mundo entero no tienen muchas herramientas, no están apareciendo nuevos mecanismos de acción para controlar o solucionar los problemas. Tardan, en el caso de herbicida, el último modo de acción se lanzó allá 1990 y algo. A partir de ahí se lanzaron nuevos herbicidas, pero no con nuevos mecanismos de acción. Entonces, el problema es siempre la resistencia cruzada. Si yo tengo una maleza que es resistente a pivot, esa misma maleza va a tener la resistencia cruzada a todos los herbicidas que actúan de la misma manera. Entonces, no me va a funcionar un diclosulam, no me va a funcionar un clorimurón, no me va a funcionar un metsulfurón, porque son todos productos que actúan de la misma manera. Le llamamos a eso resistencia cruzada. Un mismo producto, pero el modo de acción es igual, entonces no vamos a tener eficiencia. Entonces tenemos que tratar de evitar lo máximo posible. ¿Y cómo lo evitamos? No lo vamos a eliminar totalmente la posibilidad, pero podemos por lo menos reducir o postergar el efecto. Entonces, hacer mezclas de productos es uno de los métodos más recomendados y rotaciones de productos de principio activo. Entonces, pongo simplemente como ejemplo, si yo estoy aplicando, por ejemplo, un pivot, un diclosulam en preemergencia, sea para maní, sea para soja, y tengo escape de malezas. Esas malezas yo no debo ir a querer controlar después con un clorimurón
o nuevamente con pivot o compacto, un producto que actúa igual. Ese escape yo debo controlar con un producto que actúa totalmente diferente. Por dar un ejemplo, usar un fomesafen, un basarán, usar un glifosato. O sea, no controlar, si yo apliqué un producto y no funcionó, o se me escaparon malezas o se me escaparon insectos, no repetir el mismo, repetir con un producto que actúa totalmente diferente. Lo mismo ocurre para soja en fungicidas. Si uso la primera aplicación un producto con un modo de acción, tratar de que en el siguiente use otro. En fungicidas se recomienda mucho el agregado de multisitios, agregar mancozeb, clorotalonil, agregar cobre a las mezclas de fungicidas, justamente para tratar de postergar lo máximo posible la aparición de resistencia. Y en insecticidas ocurre exactamente lo mismo. Entonces, si yo aplico glifosato para hacer desecación, no usar solamente glifosato. Usar glifosato más 2,4-D, más HIT, más Atectra, más Pivot, o sea, varias opciones. Hoy el mercado ofrece todas las opciones, hagamos las mezclas y hacemos todo lo que no controlé en una aplicación, lo controlo en la siguiente, pero con un modo de acción diferente del producto. Esto simplemente, si yo estoy tratar de usar mucho los herbicidas residuales, es una metodología muy importante también. No solamente depender ya de los herbicidas que matan a la planta y no tienen ningún efecto residual, porque la presencia de maleza resistente es algo complicado, es importante económicamente. Una desecación para soja, solamente para darle un ejemplo, cuando entró la soja resistente a Roundup, oficialmente en el año 2003, pero 98 ya teníamos en el campo, el productor lo primero que dijo, yo voy a usar esta soja solamente para limpiar mi chacra. ¿Por qué? Porque con un solo producto él limpiaba todo. Entonces aplicaba el glifosato antes de sembrar, sembraba la soja, volvía a aplicar glifosato. Unos días después, si había algún escape, otra vez glifosato. ¿Y qué pasó? En el 2008 estuvimos ya en la presencia de una primera maleza, que era el buú, la coniza, resistente al glifosato. Hoy no hay un área de soja, creo que en Paraguay, porque sé que en el Chaco también lo tenemos, con resistencia al glifosato. Entonces, hoy, ¿qué nos obliga a eso? Ya a hacer mezclas. Lo que antes costaba una desecación en torno de 10 a 15 dólares por hectárea, hoy una desecación buena para sembrar soja cuesta 50 dólares. Se nos triplicó el costo de aplicación por un problema de resistencia, por un mal manejo. Y ese manejo no lo vamos a revertir. Lo que podemos es tratar de moderar y de que no empeore. Un tema de resistencia importante para citarlo simplemente. En Australia el acebén, una maleza que usted también conoce, tiene hoy resistencia a 5 modos de acción de productos de los 7 que se conocen en herbicida que controlan eso. Solamente 2 modos de acción no tienen aún resistencia. Entonces, perdieron todas las herramientas de herbicidas que podían usar y quedaron con 2. Y esos 2 son preemergentes y tampoco no son muy efectivos. Entonces, llegamos a una situación, si ustedes ven algún día lo que hacen en Australia para poder controlar acebén, hasta prenderle fuego a veces, es algo que tenemos que simplemente tomar algunos puntos a considerar y podemos reducir el tiempo donde comencemos a tener problemas. Otro tema importante, respetar la dosis. Si la recomendación del productor del producto, la empresa que lo fabrica y dice es medio litro, respeten medio litro. Quiero usar 10% más, úsenlo, no hay problema. Pero no usen el doble, ni el triple, ni usen tampoco la mitad. Siempre el rango de dosis es donde nosotros definimos de acuerdo al producto, de acuerdo al problema que tenemos para esa situación. Tema de picos, ya para ir terminando. Los picos también es un tema importante, eso tiene que ver con el equipo de aplicación. Hasta ahora yo no hablé de equipo todavía. ¿Por qué? Porque el equipo es una parte para que nuestra aplicación tenga resultado. Entonces, los picos van a verlo de varios colores. Esos colores no son por ganas de ponerle un color, sino que significa una clasificación internacional y significa el caudal de volumen que está echando cada pico. Entonces, la clasificación que hoy tenemos
es de naranja, verde, amarillo, azul, rojo, marrón, gris y blanco. Esas son las clasificaciones. Cada uno de esos colores también lo conocemos como un 01, 015, 02 hasta 08 y definen el volumen de caldo que van a echar ese mismo pico. Si yo tengo un pico Yacto y tengo otro pico Tijet y los dos son 02 y los dos, no importa, uno es un abanico plano y el otro abanico doble, triple, salida, lo que fuere, pero sigue siendo 0,2, quiere decir que el volumen de caldo va a ser siempre exactamente igual. Entonces, es simplemente una clasificación que se tienen para los picos. Buscamos siempre el tamaño de gota ideal para cada situación. Cada pico da un tamaño de gota ideal para lo que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué queremos aplicar? Ahí comienza el primer problema. Voy a aplicar glifosato más insecticida más... y ese insecticida es de contacto, es sistémico, entonces un montón de factores que tengo que tener en cuenta en el momento de decir, bueno, voy a usar este pico o no este pico. Entonces también el tamaño de gotas, si tenemos una gota de 400 micras, si esa misma gota la divido en 200, tendría 8 gotas con esa misma gota que la divido simplemente al tamaño de la mitad. Y si tengo 100 micras, lo que buscamos siempre entre 100 a 200 micras, tendría 100 gotas de la misma gota que si fuera grande. Entonces lo que hace el pico es dividir el tamaño de gota. Acá vemos el tamaño y datos que cada pico que ustedes compran van a tener esa clasificación. Entonces yo puedo decir que un pico 110-02 y si estoy usando una presión de 60 libras por pulgada, y estoy yéndome a una velocidad de 10 km por hora, estoy aplicando 109 litros de agua por hectárea. O sea, esa es una clasificación, una tabla que cualquier pico que ustedes lo compren van a tener y van a tener como información. Estas son algunas informaciones de algunos picos, por ejemplo, un XR 110-02 es un pico bastante usado, vamos a ver por qué. A 3 bares de presión estoy largando media de gotas de 219 micras. O sea, 219 micras era una gota que podía usar prácticamente para cualquier uso. Y esto también es importante, es un resumen de varios picos que hay en el mercado, hay muchos más, donde cada pico se clasifica como bueno o excelente para una situación. Entonces, si yo tengo un pico XR o XP, XR es de la línea Tijet, XP Micron, y hay otro, Albus, Tijet, Yacto, varios, que también tiene esa clasificación. Yo puedo decir que un producto incorporado al suelo, puedo aplicarlo con ese pico, lo puedo usar también para un postemergente herbicida excelente, para un fungicida excelente para ambos casos, y para un insecticida sistémico también excelente. Bueno para los otros. Entonces, de acuerdo al pico que yo estoy eligiendo, por decir un antideriva. Un antideriva es un pico que ayuda bastante en el tema de vientos. Si voy a un Air, una marca de Micron, doble chorro, antideriva 110-02, quiere decir que lo puedo aplicar prácticamente para todo. Entonces no necesito estar cambiando cada vez de pico. Pero si yo quiero aplicar solamente un fungicida de contacto, quiero aplicar solamente clorotalonil al maní, lo ideal sería buscar otro pico que sea excelente, que podría ser un XR-XP o podría ser un pico cónico. ¿Por qué? Porque me va a dar mayor cantidad de gotas y gotas de menor tamaño que me va a funcionar mejor. Entonces, tengan en cuenta, es un punto importante, qué pico estamos usando. Y normalmente buscamos un pico que sirva la mayor cantidad de aplicaciones posibles. Altura de pico, otro tema importante. Cuando yo estoy trabajando un pico, yo sé que tiene un ángulo de aplicación. 110 quiere decir que el ángulo de abertura es de 110 grados. Yo lo que necesito buscar siempre es una sobreposición de 25% sobre el cultivo. Entonces, si yo estoy aplicando con 110 grados, un pico, a 40 centímetros de altura, ¿verdad?, sobre el cultivo, estoy abriendo 114 centímetros, o sea, más de 1 metro ya tengo de abertura de ese pico. Entonces, si vamos a este ejemplo, si yo estoy aplicándolo a una altura de
45 centímetros, estoy llegando con 50 centímetros de espaciamiento, 110 grados, que es el pico más común usado, estoy llegando al objetivo correcto. 45 centímetros sobre la altura del cultivo que yo estoy aplicando. Si yo estoy aplicando ese mismo producto, pero a 25 centímetros, ¿por qué? Porque había viento, entonces yo le bajé un poquito más. Y estoy poniéndolo un poquito a 25 nomás. Yo tengo acá un área donde no recibe producto. Y eso es lo malo. Entonces, la altura de la aplicación, siempre hay una altura ideal. Y muchas veces la bajamos porque hay viento. Entonces, no, bajé un poco más la barra y también ya funcionó. Yo tengo un área donde no está cubriendo el producto. Y esa es un área que después yo voy a tener menor eficiencia, el fungicida no va a funcionar, el herbicida no fue totalmente localizado. Entonces es importante tener en cuenta la altura. Y peor cuando aplico rasando sobre el cultivo. Estoy aplicando acá, acá y acá no recibe. Está bien, de repente el producto entró adentro de la planta, pero arriba, sobre la superficie, hay un área donde estoy perdiendo producto. Otro es el tema de la calidad, que no tiene nada que ver con el color. Hay varias calidades de picos. Los más conocidos son los de plástico y de cerámica. Estos son los de latón, que hoy prácticamente no se ven, pero siempre aparecen todavía en el mercado. Y los más importantes son los termoplásticos y los de cerámica, que prácticamente después de 40 horas de uso prácticamente no tienen desgaste aún. O sea, tienen una vida útil muy larga, pero no se le ocurra meter alguna aguja dentro del pico, porque van a destruir la salida correcta del pico. Cuando aplicamos un producto, también a tener en cuenta productos sistémicos. ¿Qué entendemos por sistémico? Producto sistémico creemos que entró y penetró dentro de la planta. Hay productos que entran y penetran y circulan dentro de la planta, y hay productos que simplemente atraviesan. Si yo lo aplico sobre una hoja, solamente me va a proteger esa hoja y nada más. Entonces, muy importante también un buen volumen de caldo y conocer qué producto yo estoy utilizando. Si yo no apliqué sobre esta hoja un fungicida, por ejemplo en soja, cualquier fungicida que ustedes me digan, si yo apliqué solamente a esta hoja y a esta hoja no la apliqué ninguna gota, no va a tener protección. Entonces, en el momento de las aplicaciones, tener en cuenta también siempre ese punto importante. Esto es algo común que ocurre. Aplicaciones, excelente, lindo pico, lindo equipo. Arriba 100% del producto, 120 gotas por centímetro cuadrado, excelente, 100% de la dosis. Al medio solamente ya 100 gotas, ya tengo solamente el 90% de la dosis. Y abajo, menos de 10 gotas por centímetro cuadrado, quiere decir que el 10% de la dosis llegó allá abajo. ¿Dónde está la enfermedad? Acá abajo. Entonces, apliqué el producto hace 8 días y ya no sé qué pasó, ya está lleno otra vez. Simplemente porque no estamos aplicando el producto donde corresponde. Y por último, algo importante. Muy importante tener agua cerca del equipo de aplicación. Muy importante de no perder tiempo en ese momento, pero algo importante, esto no se hace. Guardar los productos al sol. Ustedes saben la temperatura que recibimos a la luz del sol, temperaturas muy elevadas. Los productos están formulados para que funcionen y se guarden siempre a temperaturas ideal de en torno de 30, no más de 30 grados. Cuando estamos exponiendo los productos al sol, estamos haciendo perder su vida útil. Entonces, muchas veces este producto no se usó todo ese día, se guardó otra vez el depósito, mañana volvió a ir al campo, quedó en el depósito del otro año, todavía no venció y el producto está separado de fases o está cuajado o lo que sea, y el reclamo. Este producto, no sé, vengan a llevar de vuelta porque no sé qué pasó. No, simplemente el cuidado también, tener en cuenta siempre de no exponer los productos al sol. ¿Alguna pregunta que tengan acá? De lo contrario, nosotros vamos a acompañarle durante el día. Allá en el salón también están los compañeros de BAF, que cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes. La empresa DBA trae hoy para nosotros un tema
aspectos claves para el manejo y control de la cigarrita en el cultivo del maíz, experiencias realizadas en el Chaco. El presentador es el ingeniero agrónomo Alcides Vera Paredes. Él es egresado de la Universidad Nacional de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene una maestría en nutrición de planta y producción agrícola por la Universidad Nacional del Este. Es docente universitario también en las carreras de agronomía de la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Caguazú y San Carlos. Ha sido coordinador en varios proyectos agropecuarios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en la empresa DBA se ha desarrollado como asistente técnico de ventas y luego como responsable de investigación y desarrollo. El ingeniero Alcides actualmente se desempeña en DBA como coordinador de desarrollo técnico y de mercado en Paraguay. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por su presencia y luego estaremos abriendo para un pequeño lapsito para preguntas porque en realidad son solamente 15 minutitos. Bueno, muchas gracias. Adelante, ingeniero. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Alcides Vera. Quisiera presentar algunos trabajos, algunas informaciones sobre esta plaga que está atacando en los últimos 2 a 3 años en Paraguay. Entonces, le quisiera presentar alguna propuesta de manejo para esta plaga. En el maíz, como vemos esta gráfica, sin entrar mucho en detalle, vemos que la siembra en cuanto a área a nivel país está orillando los 1 millón de hectáreas, por lo tanto es un cultivo bastante importante a nivel nacional. Estas plagas son bien conocidas por todos los agricultores técnicos, pero se ha sumado un integrante más a este equipo, que es la cigarrita, que están generando pérdidas económicas interesantes aquí en nuestra región. No existen todavía datos bien concretos de hasta cuánto puede llegar aquí en nuestro país, pero en las regiones, tanto en Brasil como en Argentina, se habla de pérdidas inclusive hasta el 70 a 75% de pérdida en el rendimiento. ¿Dónde se originó esta plaga? Esta plaga tiene su centro de origen mundial en México. En el año 1948 se identificó en Argentina y de ahí fueron diseminándose. Muchos consultan, preguntan, pero ¿de dónde salieron estas plagas? ¿Es una plaga nueva? No, estas plagas existieron hace millones de años, pero a estas condiciones ambientales adversas que tuvimos, tanto una sequía prolongada, luego una lluvia prolongada, fue lo que generó la aparición en grandes cantidades de esta plaga principalmente. Hablando rápido, los adultos pueden vivir 45 a 185 días dependiendo de las condiciones, dependiendo de qué tan se tiene maíz en las regiones. La buena noticia de esta plaga es de que no afecta al sorgo, puede sobrevivir en el cultivo de sorgo y otras gramíneas, pero no pueden reproducirse ni tampoco alimentarse demasiado, solamente para sobrevivir. Por lo tanto, la planta hospedera por excelencia es el maíz para la multiplicación de las poblaciones. Las hembras pueden poner al menos 600 huevos durante 45 días de etapa de adultos, bastante prolífica, por lo tanto debemos de controlar también los adultos. Para controlar los adultos no es tan difícil una vez que acertemos el momento ideal para la aplicación de los productos y para controlar esta plaga. La infección puede ocurrir tanto en la etapa vegetativa como en la etapa reproductiva, pero los datos que se están teniendo, que se están manejando a nivel de campo, es de que cuando afecta en la etapa vegetativa, producen mayores pérdidas en el rendimiento. Por eso especial atención en el tratamiento de semilla y en la etapa inicial de la etapa vegetativa. Le dije que la pérdida ronda alrededor de 20 a 70%.
En la región se habla de 20 a 30% de Paraguay, pero en los países vecinos, tanto Argentina como Brasil, le dije 70 a 75% más o menos de pérdida. Si tenemos en cuenta este mapa, la región en donde más tenemos la ocurrencia de esta plaga es aquí en esta región A, durante todo el tiempo le toca justamente al Chaco paraguayo. En las regiones en donde, dependiendo de las condiciones, aquí en la región B, que es zona Itapúa para abajo, depende mucho de las condiciones ambientales de la baja temperatura. A esta plaga le gusta el ambiente cálido, por eso el Chaco es un ambiente ideal de sobrevivencia de estas plagas. Los organismos causales, los científicos todavía están en discusión si es bacteria, si es virus, todavía no están poniéndose de acuerdo, pero en un acuerdo general dicen que esta enfermedad, lo que transmite la cigarrita en realidad lo que hace es un vector de enfermedades, transmiten esas enfermedades que están en las plantas. Y el género Molicute. Este género Molicute tenemos dos bacterias, que es Spiroplasma y también Phytoplasmas. Son dos bacterias que pertenecen a un mismo género por acuerdo general. En realidad, lo que hace la cigarrita es transmitir esta bacteria, y lo que la bacteria hace es de disminuir la parte, vamos a decir, la defensa de la planta. Entonces, normalmente, al disminuir la resistencia o la tolerancia por parte de las enfermedades de las plantas, a partir del tallo para arriba, las enfermedades empiezan a entrar. Cualquier otra enfermedad. Entonces, si nosotros agarramos y analizamos la parte del tallo, que es muy común, vamos a encontrar cualquier otra enfermedad que fueron subidas de hacia el suelo para arriba. Justamente ayer con el ingeniero Lennart estuvimos viendo algunas enfermedades de maíz y pensamos que estaba asociado a la cigarrita, pero era otras enfermedades comunes acá del Chaco. Entonces, la población normalmente viven en poblaciones. También hay cigarritas que viven en forma solitaria o en grupos. Normalmente se colocan en esta etapa, en esta parte. Por eso es muy importante hacer un monitoreo constante para identificar. No existe un umbral para empezar a entrar a controlar. Si encontramos una primera cigarrita en el cultivo, ahí tenemos que entrar a controlar porque son vectores potenciales de enfermedades. El tamaño y está en orden a 4 milímetros entre 5 milímetros, sería un medio centímetro. Las especies adultas son bastante nerviosas. Al entrar al cultivo con el mínimo ruido ya empiezan a volar. Por eso es muy difícil de hacer a nivel de campo todavía los ensayos pertinentes para tener una recomendación adecuada, ideal para su control. A nivel de laboratorio se están haciendo los ensayos como que es una nueva plaga aquí para nosotros. Entonces pueden producir varios síntomas. Uno de los síntomas más visibles normalmente, esta fotografía como vemos, son estrías rojas, que también puede estar asociadas a la falta de nutrientes, ¿verdad? Por eso es muy difícil de identificar. No solamente por un síntoma podemos definir si corresponde o no a cigarrita. Por eso justamente principal es arrancar una planta y ver la parte del tallo en qué condiciones están. También entre nudos más cortos, las plantas se secan, estrías blanquecinas, también otros de los daños que podemos tener. Y también esto es lo que acá los productores empezaron a preocuparse cuando empezaron las plantas a tumbarse,
Esto por el debilitamiento del tallo, por las enfermedades que penetran de hacia el suelo para arriba. También formación de superespigas. Una planta normalmente se presenta con 3 a 4 espigas cuando fueron atacadas por la cigarrita. Y esto es fundamental a la hora de definir si corresponde o no a la cigarrita, pero esto es solamente para saber si qué fue. En estas condiciones aquí ya no tenemos solución, al menos para ese cultivo. Hay que cuidar para el siguiente. Pero son datos que pueden servir, porque el año pasado hubo muchas denuncias a las empresas que vendían semillas de maíz por problema de ¿verdad? Pero en realidad el problema era cigarrita. Hoy en día ya se disponen de algunos materiales que son tolerantes a la cigarrita, lo que no significa de que no vamos a entrar a controlar con los productos o con los manejos que se recomiendan. Es un aporte más, pero no podemos dejar todo a cargo de la tolerancia genética a la cigarrita. También tenemos espigas mal formadas, espigas pequeñas. Estos son síntomas visibles muy características de esta plaga, por lo tanto hay que recolectar también estas informaciones. En cuanto a la sugerencia para el manejo y control de esta plaga, como les dije, se están haciendo varios ensayos, varios estudios, pero lo importante es tener en cuenta siempre el manejo cultural, que es el manejo de bajo costo y al alcance de todos. Entonces, el manejo cultural, la recomendación siempre es, así como le dije, lo más económico. Eliminación de planta huacha. Esto yo creo que también se va a llegar en un momento. Si seguimos teniendo este problema, vamos a llegar con el momento, así como en la soja, el vacío sanitario. La recomendación es tener un vacío de maíz, especialmente huacha, por un periodo de 90 días, que es en donde la mayoría de los adultos ya van muriendo, entonces ya no hay esa transmisión de una planta enferma a otra planta. También son de repente recomendaciones que se pueden adaptar en una zona y otras zonas difícilmente, como en la región oriental, la zona de Campo Nueve, que son regiones que son de producción láctea, en donde todo el tiempo se va necesitando de silaje de maíz. Entonces, esos son ambientes ideales para la cigarrita, porque van pasando de un cultivo a otro y hay una regeneración constante de adultos que van transmitiendo esas enfermedades. Entonces, por eso la recomendación es evitar la siembra tardía, una rotación de cultivo como cualquier otra cosa, y utilizar maíz con tolerancia a la cigarrita. Así como le dije, no significa eso que no vamos a aplicar ningún producto o que no vamos a tener en cuenta la eliminación de plantas huacha y otros manejos culturales. Control oportuno con agroquímico, uso de insecticidas foliares. En la etapa en donde más efecto produce la cigarrita es entre B2 y B6 de la etapa fenológica del maíz. También nosotros en DBA estamos haciendo algunos ensayos importantes con biológicos. La cuestión es si se puede mezclar con agroquímico o no se puede mezclar, pero están teniendo resultados interesantes también con el manejo con biológicos. Y primordial es el tratamiento de semilla con algún neonicotinoide, para que podamos tener una protección de 10 a 12 días. Más de eso, difícilmente que un producto, un neonicotinoide siga teniendo su efecto protector contra plagas principalmente, ¿verdad? Bueno, una propuesta de manejo podría ser la primera aplicación, un piretroide más un neonicotinoide y un lufenuron. La ventaja que tenemos aquí es de que al controlar la cigarrita podemos estar controlando también otras plagas como el chinche. O sea que vamos a entrar nomás luego en esa etapa para controlar el chinche, entonces elijamos un buen producto
para que podamos controlar esta plaga con un buen coadyuvante, así como estuvo hablando el ingeniero anteriormente, para que los productos puedan quedarse mayor tiempo por las hojas, para que cuando venga la cigarrita puedan ser controladas. También en la segunda aplicación una propuesta podría ser Dinotefuran, Mabifentrin, y eventualmente una tercera aplicación podría ser nuevamente una landa más Thiamethoxam. Entonces, desde DBA, nuestra recomendación siempre es el tratamiento de semilla con un blindaje GOL, que es Thiamethoxam más Thiodicar, más un enraizante para que las plantas puedan tener un arranque inicial rápido, mayor aprovechamiento de nutrientes, entonces para que las plantas estén más fortalecidas, porque por naturaleza, normalmente las plantas que no son bien nutridas son las que primeras son atacadas por las plagas y enfermedades, por eso necesitamos un arranque inicial ideal. Y como le dije, un tridente 400 cc, podemos estar controlando chinchet, podemos controlar orugas también, en el caso de que no sea algún maíz con resistencia o tolerancia a orugas. Entonces podemos tener un control integral, un Thiamethoxam, un Bifentrin, acá un activador Majurimi, que es bastante conocida acá en el Chaco, y por último un Jaeger-At. Bueno, de mi parte, gracias. Espero haber contribuido en algunas cosas con ustedes. Si tienen algunas consultas, Inge.